Reddit pregunta: ¿cuál es el misterio más escalofriante de internet que sigue sin resolverse? John Titor. El caso de John Titor es uno de los misterios más famosos de los primeros años de internet. En la década del 2000, un usuario apareció en distintos foros afirmando ser un viajero del tiempo proveniente del año 2036. Durante sus publicaciones, habló sobre supuestos acontecimientos futuros, una guerra civil en Estados Unidos, cambios políticos importantes y detalles sobre una máquina del tiempo que, según él, había sido creada utilizando tecnología de la empresa IBM. Pero la gran pregunta siempre fue la misma: ¿dónde está John Titor ahora? Incluso si su historia hubiera sido real, muchos creen que probablemente habría pertenecido a una línea temporal diferente, lo que explicaría por qué sus predicciones no coincidieron completamente con nuestra realidad. La explicación más aceptada es que simplemente era alguien con conocimiento de ingeniería, posiblemente relacionado con tecnología de IBM en los años 70 u 80, que creó una historia extremadamente elaborada por diversión. Si esa teoría es correcta, esa persona probablemente hoy sería mayor e incluso podría haber fallecido, dejando uno de los grandes enigmas de internet sin una respuesta definitiva. Dr. Globes. El caso conocido como Dr. Globes es considerado por muchos uno de los misterios más perturbadores que han surgido en comunidades de internet. El podcast Invisible Choir realizó una investigación extensa sobre el tema, recopilando información y analizando los detalles disponibles del caso. Todo comenzó en Reddit, donde aparecieron publicaciones relacionadas con imágenes extremadamente inquietantes. La situación llamó rápidamente la atención de los usuarios, dejando a la naturaleza oscura del material y a las preguntas sobre quién estaba detrás de todo aquello. Es importante mencionar que en este caso involucra contenido extremadamente sensible relacionado con violencia y menores de edad, por lo que muchas personas recomiendan no buscar material gráfico asociado del tema. Según se informó, las autoridades fueron notificadas y comenzaron investigaciones para determinar el origen del contenido y la identidad de las personas involucradas. El Valle de los Hombres sin Cabeza. Otro misterio extraño es conocido como el Valle de los Hombres sin Cabeza. Durante años han circulado historias y rumores sobre el lugar a que muchas personas prefieren no acercarse. Hasta donde se sabe, no existen explicaciones claras sobre el origen de las historias, ni sobre los acontecimientos que hicieron famoso el lugar. La falta de información y la ausencia de respuestas concretas solo han aumentado la curiosidad alrededor del caso. Jeffrey Epstein. El caso de Jeffrey Epstein es uno de los temas más controvertidos y discutidos de los últimos años. Su historia involucró una extensa red de personas poderosas, investigaciones criminales y numerosas preguntas sobre cómo pudo operar durante tanto tiempo. Aunque hubo procesos judiciales y explicaciones oficiales, el caso continúa generando teorías y debates debido a la cantidad de figuras importantes relacionadas con él y a las dudas que quedaron después de su muerte. Avi Loeb. El caso de Avi Loeb es otro extraño misterio relacionado con internet. En agosto de 2011 aparecieron varios videos en YouTube promocionando una supuesta empresa de aviación llamada Avi Loeb. A primera vista aparecieron simples anuncios comerciales, pero muchos espectadores comenzaron a notar elementos extraños que le hicieron pensar que había algo detrás. Con el tiempo surgieron teorías sobre la verdadera naturaleza del proyecto y sobre la identidad de la persona que estaba detrás de la compañía. El creador de contenido Nick Crowley realizó un video analizando el caso y explorando los detalles más extraños de la historia, lo que hizo que más personas volvieran a interesarse por este misterio. El incidente de Max Headroom. Uno de los casos más famosos relacionados con interrupciones de televisión ocurrió en 1987, con el llamado incidente de Max Headroom. Un individuo con el rostro cubierto logró interrumpir dos señales de televisión en vivo en Chicago. Durante la transmisión apareció disfrazado como el personaje Max Headroom y realizó una serie de acciones extrañas que dejaron confundido a millones de espectadores. Lo más inquietante es que, décadas después, nadie ha descubierto oficialmente quién fue el responsable ni cómo consiguió realizar una interrupción de señal de esa magnitud. ¿Qué está ocurriendo realmente en Etnamu 973? Otro misterio que ha generado muchas teorías es el proyecto conocido como
EHT NAMU 973. Algunos se preguntan si las personas detrás de esto simplemente están realizando una actuación para Internet, o si realmente existe una organización con creencias y objetivos desconocidos. También han surgido preguntas sobre sus sitios espejos, páginas relacionadas y posibles proyectos similares. La falta de información clara ha hecho que el misterio crezca con el paso del tiempo. Al final, probablemente existen cientos o incluso miles de misterios de Internet que jamás llegaremos a resolver. Muchos sitios desaparecieron antes de que alguien pudiera archivarlos. Muchos usuarios borraron sus cuentas y una gran cantidad de información quedó perdida para siempre. Es una de las partes más inquietantes de Internet. En algún lugar puede existir historias completas esperando ser descubiertas, pero quizá nunca sepamos que estuvieron ahí. Píldoras tranquilas de Lexeri. Píldoras tranquilas de Lexeri. En 2009, un legendario usuario de Reddit conocido como Religion of Peace falleció. Poco después, varios usuarios comenzaron a revisar el historial de sus publicaciones y descubrieron algo realmente extraño, un código HTML oculto en el sitio donde alojaba imágenes. Los datos escondidos contenían texto cifrado, registros con un aparente estilo militar y lo que parecían ser anuncios de trabajo para operaciones de entrega de paquetes a través de fronteras internacionales. Lo más inquietante era que todo estaba relacionado con la expresión píldoras tranquilas, una supuesta jerga utilizada para referirse a balas. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza si todo aquello fue un juego de realidad alterna increíblemente elaborado que se mantuvo durante años, o si, por pura casualidad, los usuarios de Reddit descubrieron la fachada de un grupo real de mercenarios operando a plena vista en Internet. Ese misterio sigue sin resolverse y continúa generando teorías. En otra ocasión me encontré con un sitio web bastante perturbador llamado algo parecido a howtobeaserialkiller.com. No recuerdo la dirección exacta, pero era muy similar. Creo que llegué hasta él a través de styleproject.com. La página estaba llena de información que, sinceramente, parecía diseñada para enseñar cómo una persona podría cometer un crimen y evitar ser descubierta. Por ejemplo, sugería utilizar una correa plástica de alta resistencia para inmovilizar a una víctima y así mantener las manos libres. También recomendaba elegir a las víctimas completamente al azar, incluso lanzando dados, con la supuesta intención de evitar cualquier patrón evidente. Un par de semanas después intenté mostrarle el sitio a un amigo, pero ya había desaparecido. En su lugar solo quedaba un breve mensaje que decía, "How to be a serial killer has been removed. If you're really interested in killing someone, why don't you start with yourself?" Desde entonces siempre me he preguntado qué pudo haber motivado a alguien a crear un sitio tan inquietante y, sobre todo, qué ocurrió para que decidieran eliminarlo de un momento a otro. A diferencia de muchos otros misterios de Internet que con el tiempo terminan siendo simples bromas, proyectos artísticos o elaborados engaños, este caso mezclaba personas reales, supuestos antecedentes militares, comunicaciones cifradas y una enorme cantidad de detalles que parecían sorprendentemente creíbles. Precisamente esa mezcla entre realidad y misterio es lo que hace que esta historia siga siendo tan escalofriante incluso muchos años después. El subreddit de A858 es uno de esos misterios de Internet que todavía desconciertan a mucha gente. Durante aproximadamente 4 años, alguien publicaba todos los días enormes bloques de datos cifrados que parecían no tener ningún sentido. Cientos de usuarios intentaron descifrar el contenido, pero nadie logró encontrar un patrón claro ni una explicación convincente. Entonces, de un día para otro, el subreddit se volvió privado y toda la actividad terminó. Hasta hoy nadie sabe quién estaba detrás de aquellas publicaciones ni cuál era su verdadero propósito. Otro caso muy inquietante es el conocido como grave robbing for morons o robar tumbas para principiantes. Nadie sabe quién es la persona que aparece en el video, ni siquiera quién era el camarógrafo. Se trata de una cinta de estilo found footage, aparentemente grabada entre finales de los años 80 y principios de los 90. En ella aparece un niño manipulando lo que parece ser una calavera humana real mientras explica, de manera inquietante, supuestos consejos sobre cómo profanar tumbas, mencionando frases como, "No lo hagas cuando haya nieve, porque dejarás huellas o no dejes evidencia". Lo más extraño es que, mientras da esas recomendaciones, parece ignorar que el propio video muestra claramente su rostro. La youtuber canadiense Strange Ians realizó un extenso video analizando este caso e investigando todo lo que se sabe sobre la misteriosa grabación.
Gracias a su investigación, el video volvió a despertar el interés de muchas personas. En internet también apareció un video con ese mismo título, donde se profundizaba en supuestas técnicas para desenterrar restos humanos sin ser descubierto. Lo más perturbador era que los huesos y otros restos que aparecían en la grabación parecían sorprendentemente reales. A pesar de los años, todavía se desconoce quién filmó ese material y quién es la persona que aparece frente a la cámara. Otro caso que dio mucho de qué hablar fue el de un creador de contenido de mukbang que, según muchos espectadores, parecía estar siendo obligado a comer frente a la cámara. En varios momentos podía escucharse a una persona detrás de la cámara diciéndole frases como, come más rápido o apúrate. Esto hizo que surgieran numerosas teorías sobre lo que realmente estaba ocurriendo. Con el tiempo, el creador dejó de subir videos, lo que solo alimentó aún más las especulaciones. Ese caso siempre me recuerda al de Morena Joyce, la youtuber que durante un tiempo protagonizó uno de los mayores misterios de la plataforma. Muchísimas personas estaban convencidas de que había sido secuestrada o que alguien la estaba obligando a grabar sus videos, ya que su comportamiento parecía muy diferente al habitual. Las redes sociales se llenaron de teorías, rumores y toda clase de interpretaciones, convirtiendo el caso en un fenómeno viral. Ese sigue siendo uno de los misterios de Internet que más escalofríos me provoca. Se plantearon decenas de explicaciones diferentes, pero nunca quedó del todo claro qué estaba ocurriendo realmente detrás de las cámaras. Y aunque no pertenece exactamente a Internet, también está uno de los incidentes más famosos relacionados con las comunicaciones, la intrusión de la señal de Max Headroom. En 1987, alguien logró interrumpir 2 transmisiones de televisión en vivo con una extraña emisión protagonizada por una persona disfrazada del personaje Max Headroom. Décadas después, la identidad de los responsables y la forma en que lograron realizar aquella intervención siguen siendo un completo misterio. Rach S. en YouTube sobre Just Surgery Regrets. Solo es una chica que decidió bloguear su experiencia haciéndose una cirugía de mandíbula, subiendo todo a través de videos en YouTube. Al principio iba bien animada y emocionada, pero al final terminó decepcionada con los resultados. Se notaba un cambio en sus facciones, y la boca y los dientes se veían como corridos, como no centrados. Nunca reveló a su doctor, pero la gente se dio cuenta de que era el doctor Todd Hanna. Después del video de Regrets, la cosa se le puso difícil y dijo que luego actualizaría, pero ya nunca más se supo de ella ni la volvieron a ver o escuchar. Luego, al doctor le empezó a caer la denuncia del copyright contra sus videos y se le bajaron. Los videos reaparecieron como un mes después. Casi al mismo tiempo, la foto de los resultados de la cirugía de mandíbula de Rach se quitaron de Facebook e Instagram del Dr. Hanna. La gente ha estado especulando en los comentarios de su video que puede que haya fallecido, y algunos han llegado a decir sin rodeo que se mató o que murió durante la cirugía de revisión, pero no se ha comprobado nada de eso. Para mí, es Blank Room Soup. Todo el mundo siempre lo saca a colocación porque es un clásico, misterio escalofriante de internet, pero siendo honesta, cada vez que me pongo a pensarlo, lo único que siento es que la neta le da mucho coraje al tipo. Si no lo has visto, es este video viejo y bien pixeleado o granuloso, de un hombre sentado en una mesa comiéndose un bowl de sopa, y está, literalmente, totalmente sollozando. O sea, lágrimas de verdad, pesadas, rotas del corazón. Luego salen 2 personas usando estos disfraces gigantes de mascota con la cara totalmente en blanco, y se meten entre las sombras y empiezan a paladearle la espalda como bien incómodo. Resulta que el creador original de esos disfraces dijo que se los robaron a él años antes de que el video siquiera saliera, así que sabemos que no era él. A la gente le encanta especular que era solo un proyecto de arte medio edgy, pero su llanto se ve y se escucha demasiado real. Siempre me sentó súper mal, porque sientes cómo podrías estar viendo imágenes reales de un tipo aterrorizado que lo están obligando a hacer eso, y hasta el día de hoy no tenemos absolutamente ni idea de quién era él, ni de quiénes eran las personas que iban en esos trajes, ni si alguna vez estuvo bien. Todo el asunto es simplemente desgarrador. 11BX1371. En 2015 apareció un video de YouTube sin ningún contexto, sin descripción, sin historial del canal, solo se subió y quedó ahí. El video muestra una figura en la oscuridad usando una máscara de médico de la peste.
visuales distorsionados, un ruido horrible agudo durante todo ese tiempo. La gente lo analizó y encontró código Morse oculto en el audio. Lo descifraron, coordenadas GPS, una ubicación en Polonia. Luego encontraron imágenes ocultas en el espectrograma del audio. Cuando conviertes el sonido a imagen, aparecen caras. Una mujer, distorsionada, mirándote directo. Después, código binario en la frame del video, descifrado como una dirección de IP. El código Morse también deletreaba "ya estás muerto". Nadie nunca identificó quién lo hizo. La cuenta desapareció. Nadie lo reclamó. O era un rompecabezas de ARG que nunca se terminó, o ni siquiera era un juego. En 2009 murió un usuario de Reddit muy conocido llamado Religion of Peace. Cuando los usuarios de Reddit revisaron el historial de sus publicaciones, se dieron cuenta de que era un co-moderador de un subreddit que parecía estar abandonado, de solo texto, llamado R Lake City Quiet Pills. El subreddit estaba lleno de cadenas criptadas de números, coordenadas y jerga militares rara, pero bien enterrado dentro del código fuerte del sitio había una página oculta que al parecer alojaba una especie de bolsa de trabajo para operaciones clandestinas. El sitio listaba tareas como limpieza y transporte, junto con fechas y ubicaciones del mundo real, que más tarde los detectives de internet vincularon con eventos políticos reales y muertes repentinas en todo el mundo. Se especula que Quiet Pills es jerga militar o mercenaria para balas. Hasta el día de hoy se desconoce si LSQP era un roleplay militar súper elaborado, de varios años, o un portal real para sicarios internacionales. Cicada 3301. Uno de los misterios más famosos de Internet es, sin duda, Cicada 3301. Todo comenzó cuando alguien publicó una imagen en 4chan buscando personas altamente inteligentes. A simple vista parecía una publicación cualquiera, pero escondía algo mucho más complejo, una serie de acertijos que rápidamente comenzaron a volverse cada vez más difíciles. Lo que empezó como un simple reto terminó convirtiéndose en una enorme búsqueda que involucraba códigos cifrados, esteganografía, mensajes ocultos dentro de imágenes, sitios web secretos e incluso números de teléfono a los que los participantes podían llamar para obtener nuevas pistas. La cosa llegó a tal punto que aparecieron carteles físicos con códigos QR en distintas ciudades alrededor del mundo, llevando el misterio fuera de la pantalla y convirtiéndolo en una búsqueda global. Muchas personas lograron resolver diferentes etapas del desafío, pero nunca aparecieron pruebas definitivas sobre quién estaba detrás de todo aquello ni cuál era realmente el objetivo final. Algunos participantes que llegaron más lejos han hablado sobre lo que ocurrió después, aunque sus testimonios dejaron más preguntas que respuestas. Con los años surgieron muchas teorías sobre la identidad de Cicada 3301. Algunas personas creen que podría haber sido una agencia de inteligencia como la NSA o la CIA, mientras que otros piensan que se trataba de una organización privada o un grupo de expertos en tecnología buscando nuevos talentos. Sin embargo, la idea de que una agencia gubernamental utilizaría un método tan extraño para reclutar personas genera muchas dudas. Aunque los servicios de inteligencia sí buscan talento en diferentes áreas, resulta difícil imaginar a una organización extremadamente reservada publicando acertijos misteriosos en Internet con la esperanza de encontrar a un genio desconocido entre miles de usuarios anónimos. Una de las teorías más aceptadas es que Cicada 3301 podría haber sido una especie de grupo privado formado por personas con grandes conocimientos en criptografía, seguridad informática y tecnología. Algunos incluso creen que era una comunidad muy cerrada, posiblemente formada por unas pocas decenas de miembros, que intentaba encontrar nuevos integrantes capaces de resolver problemas extremadamente complejos. Lo más inquietante es que todo fue realizado con un nivel de planificación impresionante. La combinación de pistas digitales, ubicaciones físicas y sistemas de cifrado hizo que muchas personas pensaran que detrás del proyecto había un grupo organizado y muy preparado que operaba completamente en silencio. Después de tantos años, Cicada 3301 sigue siendo uno de los grandes enigmas de Internet. Para muchos, lo más frustrante no es que no sepamos quién estaba detrás, sino que nunca obtuvimos una verdadera conclusión. Es un misterio que dejó muchas pistas, pero casi ninguna respuesta definitiva.
El misterio de Dixon Maas. El hecho de que nunca llegáramos a descubrir por qué Dixon Maas hizo todo aquello sigue siendo una de esas historias extrañas de Internet que dejan más preguntas que respuestas. Hasta el día de hoy, muchas personas siguen intentando entender cuál era la verdadera intención detrás de todo el asunto y por qué terminó desapareciendo sin una explicación clara. La canción más misteriosa de Internet. Hablando de misterios sin resolver, uno de los casos más famosos es el de la llamada canción más misteriosa de Internet. Durante años, una grabación de una canción de los años 80 circuló por Internet. Muchas personas intentaron descubrir quién era el artista, cuál era el nombre real de la canción o de dónde había salido la grabación original, pero nadie logró encontrar una respuesta definitiva. Lo más extraño es que, a pesar de la enorme cantidad de personas buscando información, la identidad de la banda y el origen del tema permanecieron ocultos durante mucho tiempo. Es una sensación muy extraña pensar que una canción pudo existir, ser grabada y luego prácticamente desaparecer sin dejar casi ningún rastro. El supuesto sótano lleno de restos en China. Otro caso que llamó mucho la atención fue la supuesta historia de un sótano en China donde un hombre habría encontrado restos humanos de niños en condiciones perturbadoras. Sin embargo, el caso fue cuestionado casi inmediatamente después de hacerse viral. Muchas personas señalaron que las imágenes parecían mostrar objetos que podían ser maniquíes u otros materiales falsos, y con el tiempo la historia perdió fuerza al no aparecer pruebas confiables que confirmaran la versión original. Este tipo de casos demuestra lo rápido que puede crecer un rumor en Internet antes de que alguien tenga la oportunidad de verificar realmente qué ocurrió. Los videos de ovnis y las teorías que nunca desaparecen. Esto recuerda a muchos casos de la comunidad de ovnis en Internet. A veces aparece un video que parece mostrar algo inexplicable, pero después alguien realiza un análisis detallado y encuentra una explicación mucho más sencilla, como un avión, un efecto de cámara o algún fenómeno visual. Sin embargo, en algunos casos, parte de la comunidad continúa compartiendo la versión misteriosa incluso después de que aparece una explicación convincente. Esto muestra cómo algunas historias pueden sobrevivir durante años simplemente porque la idea de un gran misterio resulta más atractiva que una respuesta común. La edición de Wikipedia sobre Chris Benoit. Uno de los casos más extraños relacionados con Wikipedia ocurrió alrededor del artículo de Chris Benoit. Antes de que se conocieran públicamente todos los detalles del caso, alguien realizó una edición en Wikipedia afirmando información sobre el crimen antes de que las autoridades confirmaran oficialmente los hechos. Lo que llamó todavía más la atención fue que la edición fue rastreada hasta una ubicación relacionada con Stamford, Connecticut, donde se encuentra la sede de WWE. Esto generó muchas teorías y discusiones durante años sobre quién pudo haber hecho esa edición y cómo obtuvo esa información. Loku y los sitios extraños de Internet. Los sitios como Loku son otro ejemplo de esos rincones extraños de Internet que parecen diseñados para confundir a quienes los visitan. Con páginas llenas de imágenes extrañas, textos difíciles de interpretar y una estética caótica, estos sitios han generado muchas teorías sobre si esconden algún mensaje, si son una obra de arte digital o simplemente una colección de ideas sin una explicación clara. Las teorías sobre el atentado del Maratón de Boston. Las teorías de conspiración relacionadas con el atentado del Maratón de Boston siguen apareciendo ocasionalmente en Internet. Aunque las investigaciones oficiales establecieron una explicación sobre lo ocurrido, algunas personas continúan cuestionando ciertos detalles y creen que existen partes de la historia que no encajan completamente. Como ocurre con muchos eventos importantes, la diferencia entre una duda legítima, una interpretación alternativa y una teoría sin pruebas puede volverse muy difícil de separar en Internet. Al final, esa es una de las cosas más curiosas de la red, incluso cuando un misterio parece estar resuelto, siempre habrá personas intentando encontrar nuevos detalles, nuevas conexiones o explicaciones diferentes. Cicada 3301. Cicada 3301 sigue siendo uno de los misterios de Internet que más preguntas han dejado. Publicaciones aparentemente aleatorias, mensajes ocultos, niveles de cifrado extremadamente complejos y usuarios que, después de afirmar que habían llegado al final del desafío, habían sido reclutados, simplemente dejaron de hablar del tema. El hecho de que todavía nadie sepa con certeza quién estaba detrás del proyecto ni cuál era el verdadero objetivo final hace que el misterio sea todavía más interesante. Algunas personas que participaron en las primeras etapas han dado entrevistas hablando sobre lo que ocurrió después de resolver ciertas partes de los acertijos. Según algunos testimonios, podría haber sido una comunidad privada relacionada con expertos en tecnología, criptografía y seguridad informática,
incluso con posibles conexiones a grupos de hackers independientes. Sin embargo, quienes llegaron más lejos han descrito la experiencia como algo mucho menos dramático de lo que muchos imaginan. En lugar de una organización secreta mundial, algunos lo comparan con un grupo muy cerrado de personas con intereses extremadamente específicos. Aún así, la pregunta principal sigue sin respuesta. ¿Quién creó CISADA 3301? ¿Y por qué dedicaron tantos recursos a construir un desafío tan elaborado? El canal de YouTube Top 93 RoboGod no es necesariamente uno de los misterios más aterradores de Internet, pero el antiguo canal de YouTube Top 93 RoboGod siempre llamó la atención por lo extraño de su contenido. Aunque todavía pueden encontrarse algunos archivos de sus videos, muchas personas los consideran bastante inusuales por su estilo, sus símbolos y la forma en que estaban editados. Algunos usuarios creen que podrían tener relación con la religión de Telema, principalmente porque la constante aparición del 93 en sus publicaciones, un número que tiene importancia dentro de la tradición. Sin embargo, nunca se confirmó oficialmente cuál era la intención real detrás de ese canal. ¿Quién era el teléfono? Uno de los tipos de misterios más extraños de Internet son aquellos que aparecen completamente normales a simple vista. A veces se trata de páginas web simples, con diseños antiguos que parecen creados por una sola persona a finales de los 90 y que, por alguna razón, permanecieron abandonados durante décadas sin ninguna explicación. Ese tipo de sitios generan una sensación inquietante porque parecen fragmentos perdidos de una época anterior de Internet, como si hubieran quedado congelados con el pasar del tiempo. ¿Quién es esclava de Netflix? Hace años existió un sitio relacionado con análisis y reseña de Netflix que muchos usuarios recuerdan con nostalgia. Esto ocurrió durante la etapa en la que Netflix todavía enviaba DVDs por correo y la plataforma dependía mucho más de las críticas escritas por los usuarios. Era una etapa anterior a los teléfonos inteligentes y la popularización del streaming moderno. La página tenía reseñas detalladas y una comunidad mucho más enfocada en escribir opiniones largas sobre películas y series. Con el paso del tiempo, alguien creó un video sobre ese sitio utilizando música inquietante y una edición del estilo misterioso, lo que hizo que algo originalmente parecía normal empezara a sentirse mucho más extraño. Esto ocurrió mucho en Internet. A veces, un tema completamente común puede parecer aterrador simplemente por la manera en que alguien puede presentarlo. Pueden hacer un video sobre algo tan simple como los colores oficiales de un personaje animado, explicando código de color como #FFAC00, #FF000 o cambios históricos en sus tonos, pero si le agregan música oscura, imágenes perturbadoras y transiciones dramáticas, de repente parece un gran misterio oculto. La parallax de Markov para denigrar. La llamada parallax de Markov para denigrar es considerada por algunos usuarios como una de las madrigueras de conejo más extrañas de Internet. Como muchos otros fenómenos de la red, mezcla elementos difíciles de entender, nombres extraños y una falta de contexto que hace que las personas intenten descubrir si existe un significado oculto detrás. Y quizás esa sea la parte más fascinante de estos casos. Muchas veces no sabemos si estamos frente a un misterio real, una obra de arte experimental, una broma elaborada o simplemente algo creado por alguien que nunca imaginó que miles de personas intentarían encontrarle una explicación.